Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Runner 503. Gracias por acompañarnos en todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, y por supuesto también pueden saber de nosotros y de todo lo que vamos a tener este año a través de Instagram. Recuerden que este programa llega hasta sus casas gracias a nuestros patrocinadores. Claro, Powerade, Michelob Ultra, en Sudamérica, Headshot y Susu. Así que miren, qué bueno estar nuevamente con ustedes en otro jueves con un programa diferente. Hoy me emociona mucho el programa que vamos a tener hoy porque desde hace días lo quería hacer. Pero antes de empezar este programa quiero hacer una felicitación un poco tardía. Y es que el pasado 7 de junio fue el Día del Corredor. Este día, como sabemos, se celebra la pasión que tenemos todos nosotros por correr y resalta la importancia que tiene este deporte en nuestra salud, tanto mental como física. Así que por eso, aunque sea un poco tarde, felicidades a todos ustedes. Miren, un dato importante acerca de este día es que muchos confunden la fecha y internacionalmente este día se celebra el primer miércoles de junio. Muchos piensan que es el 1 de junio, pero no, es el primer miércoles de junio y por eso es que las fechas van variando dependiendo cuándo nos cae el primer miércoles de junio, ¿sí? Para que lo sepan y ya lo apunten en su calendario y puedan tener la fecha ya puesta para poderlo celebrar de una mejor manera cada año. Y bueno, como les decía, hoy venimos con un programa especial y esto que les decía que tenía muchas ganas de tocar ese tema desde hace tiempo, no es porque yo quiera hacer algo así, porque es suficiente con lo que corro, pero miren, y es que hay retos grandes y difíciles para cualquier corredor. Y son las carreras de distancia larga o de larga distancia. Y miren que correr y terminar una carrera de cualquier distancia ya es algo que vale la pena celebrar. Pero las carreras de ultradistancia o de distancia larga o de media distancia son una cima que muy pocos runners logran tocar. Pero comencemos con lo básico. ¿Qué es una carrera de larga distancia? Bueno, es cualquier carrera más larga que la distancia de 42.195 kilómetros del maratón. Lo que quiere decir que estas carreras pueden ser de 50 kilómetros, 100, 150 y aún más que ya se convierten en las ultramaratones. Muchas de estas carreras se corren por etapas o son de una sola largada. Hallar a un corredor que esté dispuesto a participar en una de estas carreras no es nada fácil. Pero hoy me alegra poder decir que contamos con dos invitados a los cuales les tengo mucho cariño. Aparte, realmente son increíblemente unos muy buenos corredores. Mi admiración total para ellos porque la verdad que tienen que tener mucho valor para correr distancias largas. Y el maratón o los 21 kilómetros ya para muchos suele ser una tarea muy complicada. Imagínense ustedes correr una larga distancia. Y es que tengo conmigo hoy a Héctor Fuentes y a Tania García. Para los que no saben, Héctor y Tania son los maratonistas más exitosos que podríamos decir que tiene nuestro país. Los vemos a cada rato haciendo largas distancias. Héctor es especialista en running y trail running y ha realizado ya 32 ultramaratones. El más largo de ellas es una distancia de 180 kilómetros. Ya vamos a hablar con él para que nos cuente exactamente cómo fue eso. Y Tania, por su parte, entre el 2017 hasta la fecha ha corrido 13 ultramaratones en diversas partes del mundo. Primero que nada, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación y poder compartir con todos los runners que sintonizan Runner 503 y hablar de esto que para mí suena como complicadísimo, correr largas distancias. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias por la invitación. Bueno, primero, relajémonos. Primero les quiero preguntar. ¿Puede destapar? Sí, pueden destapar. Michelob Ultra. Primero quiero preguntarles, o sea, de verdad, para mí correr 42 kilómetros ha sido un mega desafío. Lo hablábamos antes de entrar al programa, el tema del entreno y todo eso ya es complicado. ¿Cómo ustedes dicen un día, ya la distancia de 42 kilómetros me queda corta? Porque por ahí deben de empezar seguramente haciendo la maratón. Me queda corta y entonces ahora lo que quiero yo es más de los 42 kilómetros y seguramente se fueron a los 50 y así fueron aumentando. ¿Qué los motivó a hacer maratones de larga distancia? Bueno, yo había hecho 2 maratones ya de asfalto y la verdad que siempre hay gente que lo motiva porque es el primero que hace esto. Entonces me recuerdo que en el 2013 quien empezó, bueno, no sé si fue el que empezó
corriendo trail en el país, pero sí es un gran amigo mío que fue Juan Pablo Galvez, que en ese año él fue a hacer la del desierto. No, Fuego y Agua en Nicaragua. Entonces él estaba ahí, fue y luego hizo la maratón de Sables. De Sables. Entonces, que esa es por etapas. Sí, es por etapas. Entonces fue bien emocionante estar pendiente de él, verlo, y como uno podía mandarle notitas o cartitas, ¿verdad? Y cuando él ya llegaba a alguna estación, el día, pues él recibía todos los mensajes. Entonces ahí fue que yo me motivé. A mí realmente él fue la persona que me motivó para hacer mi primera ultradistancia, que fue en el 2013 en Costa Rica. ¿Y que fue de cuánto? De 50 kilómetros. De 50 kilómetros. Yo no me sentía capaz porque es muy diferente el trail con el asfalto, pero dos grandes amigos míos, que es Ricardo Bonilla y Gustavo, que ahora él reside en Colombia, todos nos inscribimos en 21 kilómetros. Recuerdo que iba Lalo, iba Eric Sass, iba La Tica. Entonces me dijeron, no, Tanita, si tú puedes hacer los 50 kilómetros porque ya has hecho 42. Y yo, no, les digo yo, ¿cómo voy a hacer eso? No, me dice, si puedes hacerlo. Y yo me recuerdo que le dije a Ricardo, si vos me conseguís un entreno de cómo se entrena una ultradistancia, porque él antes trabajaba en una marca y él patrocinaba ciertos ultramaratonistas de Centroamérica. Entonces, yo le digo, si me conseguís un entreno de los que hace, recuerdo que Felipe Guardia era uno y Juan Carlos Agastume, que eran los más reconocidos en la zona. Entonces, pues yo lo hago, y justo a los 2 días ya me tenía un plan de entreno que completo. Yo podía seguirlo. Entonces, así fue como yo me animé a hacer. Es que pareciera que no es mucho pasar de 42 a 8. Uno dice, bueno, que son 8 kilómetros más, pero realmente los que corremos sabemos que 1 kilómetro más en cualquier momento puede ser trágico para uno. Pero en montaña es una gran diferencia. Entonces así fue. En el caso tuyo, Héctor, ¿cómo decidiste empezar a correr largas distancias? Lo que pasa que yo pienso que el ser humano siempre tratamos de ir más allá, y la larga distancia de eso se trata. De poder, hay gente que dice empujar tus límites, hay gente que dice descubrir tus límites, y con los años de experiencia que llevo ya he descubierto que todos tenemos límites físicos, incluso a veces hasta mentales te los puedes poner, pero cuando a mí lo que me motivó fue que yo, por ejemplo, ya corrí hasta 35 kilómetros de montaña, y claro, en ese lapso de tiempo vas conociendo personas que hacen cosas extraordinarias, y ya Tania lo decía, por ejemplo, en el país en ese entonces estaba Juan Pablo Galvez. Cada vez que él hacía un evento lo apoyábamos y andábamos detrás de él, y ha sido fuente de inspiración para muchos, quizás como tal vez no somos los primeros, sino que hay gente que por años ha corrido aquí montaña. Maratonistas, por ejemplo, el mejor tiempo de maratón de El Salvador, que es como 2 horas 28, que es de un señor, de un ingeniero de Huayúa, sus entrenos eran en montaña. Entonces, pero de repente empezó una generación a correr más largo, y entre ellos Juan Pablo, y nosotros estábamos como iniciando, que ya corríamos asfalto, corríamos montaña, y aparte de querer ir conociendo qué significa ir aumentando distancia, vas viendo a esas personas y vos querés estar ahí o empezar a hacer las carreras que ellos hacen. Entonces, en mi caso, primero como ir aumentando distancia, ir descubriendo poco a poco las capacidades que tenés, y luego ir motivándote con estas personas que a la larga han sido como una cuna para nosotros, pues. A mí me entra ahorita una duda. Estamos hablando de ultramaratones de montaña, y por ahí hay gente que nos está viendo y dice, pero yo no corro montaña, yo solo corro calle, ya los 42 ya me quedan un poco cortos, me gustaría incursionar en otra distancia, pero no me gusta la montaña. Hay gente a la que no le gusta la montaña porque le da miedo quebrarse el pie, doblarse y qué sé yo. ¿Existen ultramaratones de calle? Bueno, aquí en el país creo que se acaba de hacer una que era de 50, si no me equivoco, que es en calle, o no sé si esto es exclusivamente para montaña. Sí, es que existen diferentes tipos de carreras, y en asfalto se conoce como ultrafondo. Las carreras de ultrafondo son bien reconocidas por ser de asfalto o por ser en pistas. Hay de 24 horas, 48 horas. Las más reconocidas de ultrafondo en asfalto son las de 100 kilómetros, que el récord lo andan abajo de las 6 horas, creo. Es exagerado el ritmo que corren, ¿verdad? Y de ahí hay gente corriendo en pista también de ultrafondo, que en 24 horas creo que el récord anda como por 300 kilómetros arriba. Entonces, o sea, sí existe la modalidad. La diferencia
aparte del terreno, es que te vas a impactar más el cuerpo, pues, porque las bondades de la montaña, una es esa, que al correr distancias largas en montaña o cualquier distancia que hagas, no vas a tener ese impacto que te lo genera el asfalto, pues. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué es más difícil? Quizás las carreras de ultrafondo. Primero por la cadencia que tienes que llevar, en la montaña caminás. Hasta los que ganan las carreras caminan. Y nadie te ve mal. Exacto. Y nadie dice va caminando. Exacto, pero un maratón de asfalto, una media maratón o una carrera de 50 o 100 kilómetros en asfalto es más dura que una de montaña. Porque tú el impacto es tremendo. Sí, tú vas a dar que 20,000 pasos tal vez en una de 100 kilómetros y en la montaña vas a dar 15,000 y de esos 15,000 caminaste no sé cuántos pasos. Aparte que mentalmente, bien o mal, el ir viendo arbolitos, que de repente pajaritos, a ver solo, ¿sabes? La ciudad. Bueno, nos pasa a los que corremos también distancias largas de 21 en calle, no tan largas, de 21, de repente se vuelve medio tedioso venir viendo lo mismo. Y un 21 en montaña te da la frescura del lugar, aunque hayas corrido 1000 veces por el mismo sitio. Nunca ves el mismo árbol de la misma manera. Siempre es igual. Siempre es igual. ¿Cómo nos preparamos para una carrera de ultramontaña, Tania? Bueno, los planes de entreno siempre conllevan series, ¿verdad? En el caso mío siempre, digamos, un ejemplo, una semana. Lunes es series, martes montaña, miércoles series encuestas, jueves si es un entreno... Pero no todo es montaña. No, jueves ya es un entreno cruzado donde tú puedes nadar o hacer bicicleta o hacer mountain bike para no sobrecargar los músculos y también mentalmente eso te distrae, ¿verdad? Te ayuda a no seguir, a no aburrirte. El viernes ya me toca un medio fondo de montaña. Es que depende para qué te estés preparando, pero el viernes igual me toca un medio fondo o un easy en calle o en montaña, y ya los sábados es mi fondo de montaña y el domingo es descanso. Héctor, esa es una semana para mí. En un 42, por ejemplo, y hablo por la experiencia porque yo solo he corrido lo máximo 42.195, en un 42 cuando estás entrenando para una maratón de esa distancia, lo más que llegas a hacer en el entreno son 38 kilómetros, 35, 38 kilómetros máximo. En una ultra, donde vas a hacer 150 kilómetros, ¿de cuánto es tu fondo máximo? ¿Llegas a los 120 por ahí o no? Depende, porque lo que pasa es que este deporte no está todavía tan investigado o trabajado como los planes de entreno de un 42. Entonces, va a depender primero de la experiencia de la persona, ¿verdad? O sea, si sos novato, si sos intermedio, o si sos un corredor avanzado, el avanzado, más que todo, va a andar acumulando más horas que una persona que va a ir a hacer sus primeros 50 kilómetros. De ahí hay diferentes tipos de entrenamiento para poder lograr llegar a cubrir esa distancia. Lo que se tomó en base hace unos 20, 30 años fue que el plan de maratón lo convertía a ultramaratón. Y por ejemplo, hay sesiones o planes de entrenamiento o entrenadores que para un maratonista te dice vas a cubrir un 70% de tu distancia, por ahí que vas a correr 35, 34, 30, hoy todo ha cambiado, hoy es de acuerdo a tu ritmo. Entonces, igual en ultramaratón. O sea, alguien que por primera vez va a correr 100 kilómetros, no se le va a poner el mismo plan de entreno a alguien que lleva 5 carreras de 100 kilómetros. Entonces, yo como entrenador y como atleta, el recurso que más utilizo es la regla de 2 o la regla de 3. Que un 60, un 70% de la distancia que voy a competir, si son 100 millas, lo logro hacer en 3 días, más el volumen de entrenamiento que traes del resto de la semana. Un punto bien importante es que la gente debe de conocer que si vas a correr montaña, tenés que entrenar montaña, porque utilizas otros músculos, tenés que preparar todo en la montaña. Y no estar también como combinando, ¿verdad?, entre asfalto y montaña, porque son totalmente de dos deportes diferentes. Entonces yo le digo a la gente, no tenés que correr asfalto y que hay una maratón de asfalto y en un mes querés correr una alta maratón de montaña. Primero tal vez lo vas a hacer y en más de alguna de las dos vas a pinchar, porque no lo puedes lograr todo en la vida. Pero el punto es el daño que te puedes hacer de la transición que lleva de correr montaña a correr asfalto o viceversa. Entonces tienes que tener bien claro como que hacer tu programa de entrenamiento anual y en base a eso escoger las carreras que vas a hacer. Es que ¿sabes qué pasa? Y no sé si a ustedes los pasa y seguramente van a sentirse identificados ustedes, y es que de repente cuando estamos haciendo mucha montaña,
cuando bajamos a la calle, le digo yo, nos sentimos re fuertes. No, o sea, sí. sentimos que 21, o sea, hemos corrido, nos hemos echado entrenos de 30 kilómetros en montaña, venir a correr 10, 15 o 21 en la calle, sentimos que es sumamente fácil, sin esto desmeritar que la calle tiene su proceso, pero yo creo que también por eso es que las personas que corren montaña sienten que ir a correr una de asfalto es como mucho más fácil que meterte a una carrera de montaña, Pero digamos que es nuestra percepción, pero ahí el punto es que, por ejemplo, la montaña te hace más fuerte y te da más potencia, Ajá. pero perdés velocidad. Ajá. Porque en montaña, por ejemplo, vas a trabajar series en ascenso, pero en plano no te va a ayudar nada para tu carrera. Entonces, y si vas a hacer una de asfalto, tu cuerpo viene acostumbrado solo a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y esos cambios son los que cuando ya estás en asfalto, porque también pierdes cadencia en montaña. Si sos un corredor de montaña y andas un promedio de 170 pasos por minuto, cuando vayas de regreso al asfalto vas a andar como 160. Es el tema de los ascensos y ascensos que tenés en montaña. Entonces, la clave ahí es como saber subir a la montaña y saber bajar. Así lo dice un técnico mexicano que me encanta. Dice, como si tú eres corredor de asfalto o montaña, tú debes de saber cuándo subir a ella y cuándo estar listo para bajar y volver a correr en asfalto. Me encanta, pero yo creo que a veces nos gana mucho la emoción A mí, el ver a nuestros amigos también que de repente lo ven logrando y ven esos logros y uno dice, pues quizá tal vez yo también puedo hacer eso. Yo soy el mal ejemplo de lo que dice todo lo que dijo Héctor, aquí está ejemplificado. Por eso traje a Tania justamente para lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No, creo que a todos nos pasa, a todos nos pasa que de repente hay mucho corredor nuevo ahorita y yo lo veo, a veces me asusta porque veo mucho corredor nuevo que ya quiere hacer maratones y uno dice, pero no pasaste todo el proceso de los 10, los 21. En el caso de ustedes ya son corredores de años, ya se echaron un montón de kilómetros y aunque Tania haga todo así como no debería ser. A mí me fascinan los deportes, entonces pero como ya que yo quiero hacer pero esto, has hecho lo deporte otro. toda la vida, pero Sí, hoy eso ves sí. corredores que agarran Sí, guinda, voy a decirlo de manera empiezan popular, empiezan muy rápido y ¿qué grandes. pasa? Terminan lesionados Sí. y entonces tienen que abandonar Sí. el deporte rápidamente, entonces no Sí. debería de ser así. Ahora con tantas redes sociales, Sí. uno suele emocionarse y de 10 quiere pasar a 21 y ya hizo 2 o 3 de 21 y ya quiere hacer la maratón. Entonces quizás eso es lo que también no, pues aquí el entrenador Sí, es que lo que pasa no se que debería, ¿verdad? te- Pero uno se se emociona emociona. viendo Sí, las redes. No, es que llevamos una vida demasiado rápida y el tema de ser influenciado por redes sociales o personas que dicen que practican un deporte, dicen, si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Entonces la gente quiere todo rápido y hoy nos venden que todo es Sí, rápido, sí, pero sí. en cualquier deporte no todo es rápido, sino es que es cuestión de madurez y paciencia. Y un proceso. Hablando de procesos, a mí algo que me afecta siempre que estoy preparando alguna carrera, independientemente de la distancia, es que la mente a mí me juega mal por ratitos. O sea, entonces yo me pongo a pensar y en una larga distancia, si ya de por sí en 21, ya los últimos 2 kilómetros, yo digo, no, quizás ya no voy a poder, ya no aguanto, me duele esto. Yo soy de las que mi cuerpo parece como una mesa de ping-pong. El dolor me va de lado a lado. Entonces de repente me duele un lado, después me duele el otro. Pero eso es un tema que yo sé que lo tengo que gestionar mentalmente, porque no es dolor real, sino que es la mente haciendo su mal trabajo. ¿Cómo gestionan ustedes su proceso mental? ¿Hay un entrenamiento especial para acostumbrar a la mente a sufrir de esta manera? Yo creo que los mismos entrenamientos te va dando, es una de las claves que siento que, no sé si Héctor es un corredor solitario que me lo encuentro y prácticamente yo igualmente hay ciertos fondos que los hago sola o los martes que me tocan 12 u 11 voy sola, entonces siento que ahí uno empieza a entrenar bastante la mente cuando corres sola, porque al final en la carrera te toca sola, si bien es cierto, llevas adelante o atrás corredores, pero no van juntos, pero no revueltos, como dice el dicho. Entonces, en mi caso, yo voy corriendo el día de la carrera, voy disfrutando el paisaje y luego divido la carrera también en partes por cada punto de abasto, por kilometraje, pero sí es de paciencia, la verdad que las largas distancias es de paciencia y de tener una mentalidad fuerte. Ok, y en el caso tuyo, Héctor, ¿cómo Sí. le decías a tu, bueno, porque tú aparte sos entrenador, o sea, sos atleta y sos entrenador,
¿Cómo ayudas a tu equipo a que mentalmente se prepare y que, porque el cuerpo puede estar totalmente dispuesto a hacerlo, entrenado y todo, pero hay muchos corredores que se han quedado en el camino porque le falló la mente, no el cuerpo. Fíjate que el punto más importante, yo solo recalco a la gente, ¿por qué te inscribiste a esa carrera? Si lo hiciste porque un amigo o amiga la hizo, o sea, de seguro vas a sufrir en ese proceso porque no estabas como queriéndolo hacer por tu propia cuenta. Entonces todo comienza desde por qué me inscribí a esa carrera, por qué me llamó la atención y por qué esa distancia. Entonces, aparte de eso, hay muchas estrategias mentales o motivacionales, si lo queremos ver así, y saber que en ultradistancia se corre solo. Eso es clave, o sea, tenés que entrenar solo. Entrenar con personas ayuda, porque es una terapia bien motivacional, terapia de grupo, a todos nos ayuda, pero por lo general a una carrera vas a ir a correr solo. Vas a pasar 8 horas, 10 horas corriendo solo. Entonces, si tú estás acostumbrado a todo el tiempo a andar en grupo, o sea, cuando vayas a correr y te quedes solo en la noche, entonces va a empezar tu mente a decir, me da miedo, si me sale un animal, nunca he corrido de noche, o sea, ¿qué me va a pasar? Y es donde comienzan los pensamientos negativos, porque a todos nos van a llegar en cualquier momento. Quien diga que no, miente. O sea, no todo el tiempo vas a pasar corriendo con la mente positiva, pues te empieza un dolor, vas a empezar, ¿y ahora qué hago? Entonces, el punto es como que tienes que tener tu propia fortaleza mental que con los años los vas a ir logrando y de ahí tener como muletillas o ayudas. Por ejemplo, escuchar música. Si estás entrenando solo y te tocaban 5 horas, entonces yo, por ejemplo, puedo entrenar a las 2 de la mañana y lo que hago es comenzar con música. Yo casi no escucho música cuando corro, pero a las 2 de la mañana me va a mantener despierto. De ahí escucho 1 hora, lo apago y si llevo un amigo, estoy aquí cerca en San Salvador, ya paso 2 horas con él, de ahí me quedo solo y vuelvo a escuchar música. Aprovecho a escuchar podcast, cualquier canción o música que me guste. Son cosas que te van a ayudar y lo otro es mantener el fin en la mente. O sea, eso te va a ayudar bastante a esas partes bien difíciles mentales, porque si tú estás viendo, por ejemplo, yo me pongo a ver videos de la carrera, me veo cruzando la carrera, entonces tu mente va a entrar en un proceso que no es que todo lo vea más fácil, pero el proceso de entrenamiento va a ser un poco más tranquilo, pues, para que te haga llegar a la carrera en un mejor momento. Eso de la soledad no me gusta mucho. Miren que correr una ultramaratón en cualquier condición es algo muy difícil, pero hay algunos que se esfuerzan por subir esa dificultad. En el programa hemos hablado ya del ultramaratón de Badwater. Este comienza a 86 metros bajo el nivel del mar en la cuenca de Badwater. Atraviesa el Valle de la Muerte y termina en el portal de Whitney a 2.556 metros sobre el nivel del mar. Al final de toda esta carrera habrás corrido 216 kilómetros en una picada bajo calor extremo. ¿Qué necesidad hay de hacer esto, por Dios santo? Otro ultramaratón reconocido a nivel mundial por su competitividad y que sé que ustedes dos conocen muy bien es el Ultra Trail de Mont Blanc. Este toma lugar en los Alpes, atravesando Francia, Italia y Suiza, y tiene una distancia total, que ya me va a aclarar aquí Héctor, que creo que es de 170 kilómetros y hay una grupal de 300 kilómetros, que suele contar alrededor de 2.500 participantes. El Ultra Trail de Mont Blanc es considerada la carrera de trail running más prestigiosa en el mundo. Y nuestros dos invitados pues la han corrido. Esto yo siempre lo menciono, que este es como el Boston para los corredores de calle. El Mont Blanc es su wow carrera para los corredores de ultradistancia, ¿verdad? Ya quisiera yo correr aunque sea 10 kilómetros en Mont Blanc. No hay 10 kilómetros, sí hay. Ay, pero es que imagínate, ir hasta allá por 15, no, pero si fuera. No, pero ustedes dos ya hicieron en esa distancia. Sí, quiero que me contes tu experiencia, la hiciste el año pasado y vas este año otra vez. Yo la hice en el 2021. Ah, 2021. Apliqué para la CCC, que es la de 100 kilómetros, y no quedé. Ok. Pero luego me cayó un correo diciendo que tenían apertura para la MCC, que era de 40 kilómetros. Ahí prácticamente las letras son, dependiendo, son los nombres, la inicial de los nombres de los pueblitos, digamos, o provincias donde pasa. La MCC es Martigny, Courmayeur y Chamonix. Ajá. Entonces, nos llevamos en busito a Martigny, a esta provincia, y bueno, y ahí arrancamos y la meta... Lo emocionante es que cruzas, a pesar de la distancia, dependiendo que era chiquita, a comparación de la de 300 o 171, cruzas la misma meta y eso es emocionante, ¿verdad? Cruzar la meta de esos grandes corredores
que se atreven a hacer estas distancias y de los élites que uno los admira tanto, Claro. ¿verdad? Y ahí te los encontrás a todos, seguramente. Sí, eso es súper emocionante porque, por ejemplo, yo admiro muchísimo a esta corredora, la Courtney, Ujú. y en ese año la vimos ganar y es emocionante. El año pasado que pusimos un stand y hay una nueva distancia que abrieron que es de 15 kilómetros, esa es la que tienes que ir a hacer. Ok, me parece muy que bien. es la ETC, esa es en Italia, igual te llevan en busito a la provincia y bueno, es muy bonita, pero ahí no es que, ¿por qué voy a ir hasta allá a correr 15 kilómetros? Por irme a Sino tomar que la es foto con la Kilian, voy. la semana que es súper emocionante, es una Sí, semana sí, del sí. trail que es una fiesta. Ajá. Entonces, creo que todo corredor que hace trail y la ultra distancia, creo que tienen que vivir esa fiesta. La verdad que vale la pena. Entonces, yo en el 2021 corrí los 40 kilómetros, la MSC, y el año pasado que fuimos a poner un stand, pero como vimos que habían abierto esta de 15, dijimos, bueno, corrámosla. Entonces, aprovechamos también a correr esta de 15 kilómetros el año pasado. Y como te digo, es muy emocionante todos los paisajes y la fiesta que se ¿Y vive. tú vas este año a hacer los 100? Pues este año, como me dieron index en la MCC, también en la ETC, y que corrí Puerto Vallarta en México en octubre del año pasado, los 100 kilómetros, entonces ahí logré recolectar, o ¿cómo se dice? No, coleccionar. Coleccionar. Ya nos va a explicar, Héctor, ¿qué las significa famosas eso? stones, ¿verdad? Que es un nuevo sistema que esta organización ha puesto. Y bueno, este año me aceptaron. Y vas por los ¿verdad? 100. Sí, y lo más chistoso es que ahí viene mi desorden, como dice, que no tenía nada programado para el año y me cae un correo que quedo y luego que quedé en la maratón de Berlín. Entonces, Vas a Berlín también. Ahí está lo que dice ahí, Héctor, que no ahí hay es que donde hacer. dice Héctor que También no hay lo que vas a hacer. Héctor, Sí. ¿vos cuántas veces has corrido Mont Blanc? Dos. Dos. Sí, quizás para explicarles un poco, o sea, qué es ¿Cómo Mont Blanc, clasifica? porque mucha Ajá. gente también no sabe qué es eso. Es una carrera que nació hace 20 años y es como de las más ícono, o como tú dices, el Boston de los corredores de montaña. Es el Olympus. Sí, porque es una semana entera de eventos que reúne a corredores de élite mundial que ni siquiera los campeonatos del mundo de esta disciplina lo hacen, ¿verdad? Entonces son alrededor de 10,000 personas corriendo toda esa semana, desde el lunes hasta el viernes, que es el mayor evento, la UTMB. Y para poder clasificar tienes que juntar, primero hacer carreras que sean de la organización o avaladas por ellos. O sea, aquí en el país hay un par, entonces eso te va a ayudar para crear un índice de corredor. De acuerdo al tiempo que terminaste y a la cantidad de puntos que puede dar la organización, por ejemplo, normalmente anda entre 800 a 1,000 puntos, el tope es 1,000 puntos, y ahí tiene que ver la rudeza del terreno, la distancia que es esta carrera, y cuánto tiempo le apuestan a que va a ser el ganador. Entonces, si alguien hizo una de 50 kilómetros y la terminó en 7 horas, y tú terminaste entre los primeros últimos, tal vez al primero le va a dar el tope que sean 800 puntos, y a los últimos lugares o al de en medio le van a dar 400, 500 y así va formando tu índice. A medida tú vas ganando mejores posiciones en esta carrera, tu índice va subiendo. Y luego, cuando ya tienes un índice reconocido por la organización, tienes que salir del país a hacer carreras de lo que dice Tania, conocidas como a coleccionar Running Stone, que ya son carreras de la serie mundial de ellos, que ahorita creo que son 34 carreras las que hay a nivel del mundo, y las más cercanas que tenemos es Puerto Vallarta y Argentina, y hay una en Brasil para América, luego en Estados Unidos hay como 3 más. Entonces, ya teniendo los Running Stone más un índice válido, la rifa comienza a finales de diciembre, a principios de diciembre. Tú te metes en el proceso y ellos te van a decir para qué carrera puedes clasificar. Entonces, O sea, no sos tú el que decía, no. yo me quiero ir con la de 150. No, porque si tu índice es bajo y tiene los Running Stone y tú quieres aplicar a la de 100 millas, por decirte algo, que es donde todo el mundo quiere estar, pero tienes un índice bajo, te van a mandar a otra, te dicen tú no estás preparado y te ponen knockout, te ponen en rojo, no puedes hacerla. Tienes que agarrar más experiencia para poder estar ahí. Entonces, y ahí por el 10 de enero te cae el correo de aceptación o de rechazo. Y ese mismo día tienes que reservar, o esa misma semana, porque se llena el lugar, ¿verdad? Chamonix, si lo vemos así, es una ciudad, es un valle, y tal vez como si lo vemos tipo parecido a Santa Tecla en cantidad de territorio, ¿verdad? Pero está rodeado de valles y entre ellos el Mont Blanc, ¿verdad? Que es la montaña más alta de Europa. Entonces,
ahí es donde como corredor de montaña por años uno ha querido llegar y la verdad que es un proceso muy bonito. Yo corrí en el 2018 la TDS, que esa sale de la parte de Courmayeur, sale el día martes, si no me equivoco, o miércoles de esa semana. Cuando yo la corrí eran 120 kilómetros y ahorita ya el formato es de 149. Esa carrera es bonita porque se corre más que todo por el Valle de Aosta, la parte de Italia, del Mont Blanc, que es una parte que no ves mucho hiker, no ves mucho runners como la parte de Chamonix en Francia. Y luego el año 2021 logré clasificar para las 100 millas, los 170, y la verdad que hoy regreso este año porque a mí me maravilló esa carrera de 170, todos los lugares que pasás, porque en la TDS pasás como 3 villas nada más y el resto de la carrera solo ves personas de la organización. Por eso dicen que es como la más ruda. Sí lleva sus partes técnicas, pero más que todo es soledad, yo así la veo, la TDS. Luego el Ultra Trail du Mont Blanc, los 170 kilómetros, llama la atención porque pasás como 10 villas y cruzás de Chamonix, Francia, luego pasás a los Alpes italianos en Courmayeur, pasás un paso de montaña de los más altos que tiene ahí ese lado y luego pasás por Suiza y terminás en Chamonix. Entonces creo que esa vuelta, o sea, te cautiva, ¿verdad? Esas 2 noches que vas a pasar corriendo, caminando, lo que sea, te llama la atención. Me imagino que el paisaje debe ser espectacular. Y yo he visto corredores que llevan 10, 15 ediciones haciéndolo año tras año. Entonces, yo es mi segunda vez que regreso a hacer esa distancia porque prácticamente te enamorás y la volvería a hacer. Yo tengo una duda, voy a aprovechar aquí. Dale, pregunte. Yo este año voy por los 100 kilómetros, tú corres los 100 que yo hago y 70 más. Sí. O sea, la misma ruta mía. Ustedes hacen un 80% de la ruta de las 100 millas, o un 70%. Pero sí pasamos la mayoría de lo que la CCC que va a hacer. O sea, ustedes sí corren me refiero a que mis 100 kilómetros tú los corres. Sí. La misma ruta. Sí, nosotros corremos los 100, solo hay una parte de Italia que ustedes que nosotros no la pasamos. Y podrían identificar, bueno, en el caso de Héctor, ¿podés identificar cuáles serán los kilómetros más difíciles que te toca pasar en todo el recorrido o todo es difícil? Yo creo que es la madrugada. No, el primer tramo es muy difícil. Primero porque tú llevas la energía de haber descansado todo el día y si te emocionas tanto porque salís de Chamonix y allá hay no sé cuántos miles de personas viendo esa carrera, porque al final hay varios eventos, pero la que todo el mundo quiere ver es esa. Entonces, hay tanta gente en la salida del pueblo que yo cuando la corrí la primera vez, hasta como el primer kilómetro reaccioné. O sea, los primeros 500 metros, o sea, no me recuerdo, solo cuando salí. Y además hay una gran bulla, la gente gritándote, todo eso. Entonces, si tú como corredor te emocionas tanto la primera hora, te va a pasar factura para el resto de la carrera. Entonces, ya cuando cae la noche, te quedas completamente solo. Pasa 2, 3 pueblos y el tramo, yo lo veo así, el tramo más difícil que puedas enfrentar es como del 40 al 60, porque ahí tienes la parte más alta de la carrera que vas a pasar, y luego del 60 y algo al 80 tienes una bajada muy dura que a mí me costó bastante para llegar a Italia. Entonces mis cuádriceps se reventaron bastante en esa zona. Yo no había trabajado tanto la fuerza en esa ocasión para esa carrera y me tocó parar 1 hora cuando llegué al pueblo. Y luego la parte más difícil es cuando te cae la segunda noche. O sea, porque ya vienes fatigado, te pegó el calor del día, ya caminas más, o sea, te vuelve más lento. Esa carrera es una sola largada, es una ¿verdad? sola, No dan hay 46 horas y media para terminarla. Entonces, el punto es cómo te entrenás para pasar 2 días en la montaña sin dormir. Sí, ajá, o sea, sin no dormir. existe un Bueno, plan de comer, me entrenamiento imagino para que ahí eso. comes. Sí, no se puede entrenar eso. No, es muy difícil y no te vas a puede desgastar. entrenar. Entonces, ¿Y el clima helado? En la noche frío y en el día es un poco 24 grados, aunque hoy como está todo cambiado puede ser que esté más caliente, ¿verdad? El año pasado vi que le llovió y es un clima más rico todavía cuando hay lluvia, pues porque te baja en el día el clima. Pero sí, la parte quizás más dura es la segunda noche. O sea, yo lo veo el primer tramo más la segunda noche porque al final ya llevas 2 noches sin dormir, pues. Y normalmente te dicen, los élites la hacen abajo de 20 horas ahora, los profesionales. Y si no eres un élite, ¿para qué vas a tratar de no dormir 2 noches? Tenés que hacerlo. Si no la vas a ganar. Y entonces que agarras tus cositas y te acostás hay irme puntos abajo del palito. Hay puntos para dormir, ok. pero de repente, por ejemplo, yo en Puerto Vallarta hice 180 kilómetros y mi idea era no dormir, ¿verdad? Para tratar de probarme para esta carrera.
y habían 2 puntos para poder dormir. No lo quise hacer porque así era mi estrategia, pero ahí el siguiente día como a las 11 de la mañana es que me golpeó bastante el sueño. Ajá. Entonces, pero existen pastillas de cafeína, si quieres dormir abajo de un árbol, o si no, tenés que llegar donde la organización te dice que hay colchonetas, te ponen Ajá. colchonetas para poder dormir. Entonces, al final es un proceso bien largo para poder estar ahí. Entonces, volvemos al principio que sí hay mucha gente que lo quisiera hacer, pero se tendría que preparar. Yo lo veo más o menos a largo plazo, 5 años, para que alguien Ajá. quiera estar ahí. Que si ve el proceso, empezar a juntar el dinero, porque también Sí. invertís Sí, bastante claro. plata, pues. Sí, no ha de ser barato. Sí, no lo vas a hacer en 2 años. Sí. ¿Cuál sería para ustedes ya saliendo de Mont Blanc, que la verdad que debe ser una experiencia súper grande para cualquier corredor, inclusive si va solo a correr los 15 kilómetros, por lo que ustedes dicen de Por la toda la fiesta. fiesta, cómo te encontrás con corredores, no de verdad, les quisiera decir, porque no es que ustedes no sean de verdad, sino que con esos corredores que tú admiras, Sí. que los ves, que son los que ganan estas carreras internacionales y toda la cosa. Pero ya yéndonos fuera de Mont Blanc, ¿cuál para ustedes creen que ha sido la carrera más difícil de larga distancia que han hecho? Que no necesariamente tiene que ser Mont Blanc, por ahí puede ser Mont Blanc, pero la más difícil que a ustedes les ha fallado el cuerpo, la cabeza, o que han dicho, no, esta ruta es la ruta más complicada que he hecho, no había entrenado para esto, no sé. Yo tengo 2. La primera fue fuego y agua cuando me caí. Ah, sí, te caíste ahí, te me reventaste el labio. Sí, me reventé el labio. Fue bien difícil porque me faltaban, iba en el kilómetro 18 y me faltaban 32 para terminar, Ajá. la verdad. Entonces, lo difícil es ir comiendo e irte hidratando. Ajá. Porque yo tenía el labio reventado y tenía que meterme la pajilla Ajá. del camel, de la mochila de hidratación, aquí por un lado y ver cómo comía. Entonces, esa fue como, digamos que la más difícil. Ahí ganaste, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ahí me llevé el primer lugar. Y luego la primera de 100 kilómetros porque nos llovió 14 horas. No fuerte, pero sí nos llovió, entonces fue bien, el terreno bien resbaladizo, entonces empecé con un dolor en la banda que no me esperaba hacer me había preparado, entonces hice más tiempo del que pensaba, pero ahí es donde viene tu plan B, o sea, no hay que desinflarse, porque hay gente que dice, quiero hacer esta carrera en tanto tiempo, ese es el plan A. Sí. Pero si no se te va dando, entonces no hay por qué desinflarse y ahí es donde te falla la mente. Y entonces ya te quieres retirar o empezás a ver monstruos y sentir monstruos que tal vez no existen. Entonces ahí Porque es yo los donde he sentido en dice, comas agua, imagínense ustedes en esa larga ahí es donde distancia. dice, bueno, aquí viene el plan B, ¿verdad? Sí, Entonces pues, sí. es llegar a la meta. ¿Y tú, Héctor? Yo todas las veo difíciles. Sí, Pero es que ese no hay- concepto me gusta porque así te preparas mejor. Sí, al claro. ver todo difícil, desde 5 kilómetros hasta 100 o más. Sí. Entonces yo por eso no menosprecio mucho a la gente que corre distancias cortas, que su corazón va a 180 pulsaciones, a alguien que corre ultras, que su corazón va a 130 pulsaciones por minuto. En mi caso, quizás toda carrera, yo le digo a la gente, arriba de 50 todo duele. Entonces No, tenés que... arriba de 42, todo lo arriba de 21, dependiendo de con Tienes quién que estés prepararte y cuando ya das el paso de los 100 kilómetros para arriba, vas viendo que te necesitas más preparación, que se te va a complicar más todo, más tiempo fuera de casa, más presupuesto para poder cuidarte, porque tenés que cuidarte bastante, pero la carrera quizás que más me ha costado hasta ahorita son los 180 kilómetros de Puerto Vallarta. Primero, porque el clima de los últimos 60 kilómetros, bien parecido a correr como en el Puerto de la Libertad, pero en potreros, ¿verdad? Que la sensación térmica es más alta todavía. Mucho cruce de ríos y yo ya llevaba 160, 140 kilómetros y cruzar ríos así, tenía años de no padecer ampollas, años. Entonces llevaba incluso calcetines extras porque sabía que iba a cruzar ríos, pero todo lo que llevas por el clima y todo lo que estás pasando te afecta tanto y llegó un momento que hasta me costaba caminar por las ampollas. ¿Qué me quedó de experiencia en esa carrera? Llevar siempre un kit antiampollas. Ajá. O sea, en carreras largas es bien necesario llevar un kit antiampollas porque tal vez los puntos de abasto o de socorro van a estar cada 3 horas para ti. Sí. Entonces, y si las ampollas te molestan tanto, no te las vas a poder drenar y ahí es donde viene esa molestia. Entonces, esa carrera, primero eso, de ahí segundo, quizás la parte más difícil de esa carrera fue la segunda noche. Yo nunca había alucinado en carreras y tú ves video, ves corredores élite que te hablan de alucinaciones y fue la primera vez que aluciné 2 veces en una carrera. O
O sea, nunca lo había pasado. Y eso te pasa después de la primera noche. ¿Y qué veías? O sea, el punto es, ya les voy a contar Sí, qué puedes decirlo, ¿verdad? O sea, no vaya a ser que digas Sí, algo que no sea para todo público. El punto es que la primera noche vas a correr súper bien, Ajá. pero ya cuando el cansancio del segundo día, ¿verdad? El sol, el calor, es cuando empezás a alucinar más que todo la segunda noche. Ahí empezás a alucinar. Yo no, la verdad que yo no creí en eso. ¿Pero qué ves? Sí había visto, Contanos, ¿qué por ves? ejemplo, en Mont Blanc, sí hablé solo, toda la noche, segunda noche, hablaba solo, y todos mis pensamientos se convirtieron en palabras. Lo vi como una manera de protección del cuerpo, de mantenerme en movimiento. Eso fue en Mont Blanc, pero en Puerto Vallarta, la alucinación que tuve fue como a las 7 de la noche, de la segunda noche, y iba en una calle de tierra y vi una chamaca, una chava, que estaba ve la sentada, era como una pila. Y ella estaba como parada, como a la par de la pila, y yo escuchaba la música porque estaba cerca de un punto de abasto. Y ya estoy llegando a una comunidad. Y cuando llegué, era un árbol mal torcido. Cuando pasé donde ella. Entonces yo me alegré porque dije, estoy alucinando, estoy fatigado. O sea, necesito dormir. Entonces, porque fue como una alerta para mí que la mente me estaba mandando. Entonces, creo que las alucinaciones es como una alerta que el cuerpo te manda. Luego, como a la media hora, que todavía me faltaba para llegar a ese punto de abasto, en la calle vi que había una moto y el de la moto estaba con el casco sentado a la par de la moto. Entonces, pensé que estaba ebrio, estaba tomado y pues, ese chavo va a estar borracho. Y no, era un tronco que estaba en la calle. Entonces, cuando llegué al punto de abasto, sí descansé como 15 minutos. O sea, Y que dije, le vas viendo necesito- formas. Sí, O a sea, las yo cosas. nunca había escuchado eso de las alucinaciones en larga Sí. distancia. Creo que va a ser un tema que vamos a tocar, las ampollas. Ya pensé en otro tema para el programa, las ampollas, las alucinaciones Sí, en carreras claro, de es larga fatiga, distancia. es fatiga mental. Y tiene todo el sentido. Sí. Tu cuerpo va, o sea, acuérdate que en larga distancia estás llevando tu cuerpo a su máximo trabajo y al desgaste físico y mental que vas teniendo durante tantas horas de trabajo. Sí, claro. Y quizás lo último de esa carrera fue que era mucha calle de piedra para entrar a la ciudad y las ampollas las traía, o sea que me costaba dar un paso, dar otro paso, y sí me costó llegar a la meta, sobre todo los últimos 4 kilómetros por las ampollas. Qué Al increíble. final todo suma, fue una bonita carrera, me fue súper bien, ha sido mi segunda carrera más larga que he hecho. Y al día siguiente fue lo duro, pues, que me tuvieron que drenar todos los 2 pies de las ampollas que tenía, Ay, pues. no, qué horror. Pero eso te hace más fuerte y te hace como tener mejores estrategias para lo próximo que vas a hacer. Aquí podríamos seguir hablando porque me han quedado un montón de dudas, de cosas, pero tengo que cerrar el programa y quiero que nos den un último mensaje para todos esos corredores que sueñan con algo, no necesariamente con hacer ultramaratones, porque creo que no todos estamos diseñados ni para correr maratones ni para hacer 21. Hay unos que somos felices haciendo 5, 10, 21 o maratones y de repente podemos confundirnos con eso y por ver al compañerito haciendo algo queremos hacerlo y terminamos mal. Entonces quiero un mensaje para todos esos que tenemos un sueño, que queremos hacer algo, por chiquito o por grande que sea. Sí. ¿Cómo lo logramos? Bueno, cualquier distancia que quisieran hacer, para mí es como hablaba yo con Héctor antes de entrar al programa, es responsabilidad. Responsabilidad con el cuerpo, porque hay que suplementarse, hay que dormir bien, hay que buscar una guía, no hay que andar inventando. Entonces, cualquier distancia para mí es ser responsable con el cuerpo. Sí, yo el consejo que le puedo dar a la gente es como que dejar que el cuerpo se adapte a la distancia, porque todos hemos comenzado caminando o corriendo 5 kilómetros o 20 minutos. Si tú eres de los que quieres llegar un día a correr un maratón o más allá del maratón, simplemente es como que dejar que el cuerpo se adapte y eso significa entrenarlo, entrenar el cuerpo, ¿verdad? Porque al final hay mucha gente siendo finisher y todos podemos terminar una carrera, pero el punto es cómo vas a recuperarte para la siguiente, o sea, qué tanto te motivó. Entonces, todo tiene que ver con adaptación. Entonces, mi mensaje es como que dejar que tu cuerpo se adapte a la distancia. Si eres alguien que está empezando, no tienes por qué correr y hacer un medio maratón, ¿verdad? Claro. Si eres alguien que apenas lleva un año corriendo, no tienes por qué pensar en quiero hacer un maratón, sino que darle tiempo, pues. Entonces, grabarse eso, adaptación. Hay una frase que me gusta, adáptate o muere, y eso es real, pues. Los seres humanos o nos adaptamos, o nos morimos, o nos deja todo el mundo. Y hay que aprender a disfrutar el proceso y creo que entre mejor llevemos el proceso,
más fácil nos vamos a acomodar. Y yo siempre he pensado que hay que buscar un buen entrenador, no irnos con esos cosas que hay en internet y toda la cosa, ni andarle copiando el entreno a la compañera. Creo que cada cuerpo está diseñado diferente y por eso ideal buscar un entrenador que sepa darnos a cada uno el entreno que necesitamos por nuestra capacidad física. De verdad, Héctor y Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que el día de hoy nos han inspirado a todos, incluyéndome a mí, a las cosas que no debo hacer, gracias a Tania, y las cosas que debo de hacer, gracias a Héctor. De verdad les deseamos como Runner 503 bueno, en esto dice que no se trata de suerte, se trata de entrenar, pero coloquialmente dice, les deseamos toda la suerte del mundo, que sigan cumpliendo sus sueños en la montaña, en las largas distancias o en el deporte que al final quieran. Creo que al final lo importante es motivar a la gente a que se mantenga en movimiento. Ya nos hemos dado cuenta que tanta enfermedad y tanta cosa se resuelve haciendo actividad física, pero la actividad física tampoco nos puede llevar a enfermarnos. Entonces creo que hay que tener un balance en todo eso. Así que muchísimas gracias, esperamos entrevistarlos próximamente cuando hayan cumplido la carrera. Me gustaría volverlos cuando vengan con la medalla, nos la vengan a enseñar para ver cómo les fue. Y bueno, a ustedes nada más decirles que los esperamos la próxima semana con otro programa más de Runner 503. Si tienen algún tema específico que quieran que nosotros abordemos, háganoslo saber a través de nuestras cuentas de Instagram y de Facebook, Runner 503, y con mucho gusto vamos a tratar este tema. También nos pueden recomendar invitados que quieran ustedes ver en el programa para que los podamos complacer. Recuerden, todo es posible, solo haz que suceda. Hasta la próxima.